Buenos días, mi nombre es Jesús Alejandro Ortiz Márquez, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Nogales. Pues voy a exponer sobre la materia de cálculo número 4 y pues de la recuperación pues número 4 del tema de integrales indefinidas. Objetivo. Principal, Principalmente el objetivo de este trabajo es demostrar que has adquirido los conocimientos suficientes en la unidad para poder continuar con los requerimientos de los siguientes cursos de matemáticas, lo que tu unidad valdrá cero si se detecta lo siguiente. Bueno, pues, ¿qué son los métodos de integración? Pues los métodos de integración se entiende por el método de integración de la integral de las diferentes técnicas elementales usadas, a veces de forma combinada, para calcular una antiderivada o integral eh, indefinida de una función. Así, dada una función de x, un método de integración nos permitir encontrar otra función de x. Pues yo entiendo que el método de integración pues lo conocemos como la integración, ¿no? A veces pues la utilizamos utilizamos varias combinaciones para resolver algún problema, ya sea la antiderivada o la derivada. Y pues eso va a depender, ¿no? Porque, por ejemplo, la derivada pues tiene varias fórmulas para resolver diferentes problemas, ¿no? Igual la antiderivada tiene varias fórmulas para resolver diferentes problemas y pues las utilizamos para encontrar el resultado, ¿no? Del problema. Dependiendo pues de cada problema vamos a utilizar una fórmula. Pues lo cual por el teorema fundamental del cálculo pues equivale a hallar una función de x tal que función de x sea la derivada. Ya pues aquí abajo está la fórmula, ¿no? Como se representa, ¿no? La fórmula. La fórmula está representada como df de x entre dx igual a f de x. Pues para entendernos un poco más sobre el tema de la integral, pues voy a explicar lo que es una derivada, ¿no? Pues la derivada en cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada es una función, es la razón del cambio de integración con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. Pues esto quiere decir que el valor no pues va a depender mucho del tipo de función que vamos a realizar, ¿no? O que estemos más bien realizando, ¿no? Como ya lo había dicho, pues depende mucho o varía mucho el resultado del problema, pues dependiendo pues del problema, ¿no? Porque se usan diferentes fórmulas, ¿no? Para algunos de estos problemas como para algunos problemas de estas funciones o antiderivadas. Pues un ejemplo común aparece al estudiar el movimiento, ¿no? Si una función representa la posición de un objeto en relación con el tiempo, pues su derivada es la velocidad del objeto, ¿no? En todo momento. Entre las 12 y las 18, la velocidad media del vuelo
transatlántico es de 4.000 kilómetros, pues es de 750 kilómetros por hora. Pero sin embargo se puede conducir a mayor o menor velocidad en diferentes partes de la ruta, ¿no? En particular, en particular si viaja 400 kilómetros entre las 3 pm y las 3:30 pm, la velocidad promedia en ese tramo de la carretera es de 80 kilómetros por hora. Por ejemplo, conocer su velocidad instantánea a las 3:20 pm, es necesario calcular la velocidad promedio en este intervalo de tiempo, acercándose cada vez más entre las 15:15 y las 15:25. La antiderivada pues es la función primitiva o antiderivada de una función f de x, f de x o f de x. Es una función tal que al ser derivada nos genera la misma f de x, f de x, f de x. Así que f de x, f de x, f de x será una antiderivada de f de x, f de x, f de x. Si f' de x igual a f de x, f' de x igual a f x igual a f' de x igual a f de x. Pues en pocas palabras, la antiderivada pues es el proceso al revés, ¿no? O bueno, sí, al revés de lo que sería la derivada normal, ¿no? Es el proceso pero al revés. Por eso es antiderivada, porque es lo contrario. Pues para saber un poco más, pues voy a explicarlo, pues para qué sirve una integración, ¿no? Pues la integración es un concepto fundamental del cálculo y análisis de las matemáticas. Pues es muy común en la ingeniería y en la ciencia. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Pues lo que es la derivación, pues no la podemos encontrar en muchas situaciones prácticas, ¿no? Pues considere pues en una piscina, si el rectángulo, si es un rectángulo, ¿no? Y tiene una profundidad uniforme, pues en una función de longitud, ancho y profundidad se puede determinar pues fácilmente la cantidad de agua que puede contener. El área de su superficie y la longitud del recipiente, su borde, se necesita conocer pues su métrica. Sin embargo, si se trata de una elipse con fondo redondo, la cantidad anterior no es fácil de calcular. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumados infinitesimalmente pequeños. Una suma continua. La integral es la operación inversa a la derivada. ¿A qué se refiere como infinitesimal o infinitésimo? Eh, Se puede pues traducir como la cantidad pues infinitamente pequeña, ¿no? Y pues originalmente fundamentó ciertos razonamientos del cálculo infinitesimal. Pues el cálculo integral pues es una es un encuadrado, ¿no? En el cálculo
infinitesimal, pues es una rama de las matemáticas, pues en el proceso de integración o lo que sería la antiderivación. Y pues es muy común en la ingeniería y en la ciencia, porque estas pues son muy, se aplican mucho, ¿no? Pues para medir, no sé, algunos parámetros que, que ocupen, ¿no? Em, Se utiliza pues principalmente en el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Ya pues metiéndolos más al tema pues de que nos sirve la integral en la carrera de, pues, de mantenimiento, ¿no? Pues nos ayuda mucho en el desarrollo de los procesos en los procesos productivos y en el mantenimiento de equipos y parques estructurales. Ah, la prevención pues debe ser uno de los pilares básicos en toda la actividad industrial, pero no basta con hacer un plan pues, de mantenimiento, ¿no? En la actualidad pues un buen plan de mantenimiento industrial pues principalmente busca lo que sería la eficiencia y pues el desempeño el desempeño pues para lograr ser el mejor para lograr el mejor grado de seguridad, no pues para las personas y continuidad del producto con un mínimo consumo de recursos. Pues este concepto se denomina ingeniería de mantenimiento y el plan de operación se puede modificar en función de la experiencia acumulada en cada interacción, ¿no? Que tengamos. Pues esto pues fue usado por primera vez por científicos de Arquímedes, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de Newton pues generaron el teorema fundamental del cálculo integral, ¿no? Pues que propone la derivada, la derivación y la integración, pues son procesos inversos, ¿no? Pues lo que es el cálculo infinitesimal, pues ya lo había explicado en unas presentaciones atrás, ¿no? Pues el cálculo infinitesimal pues se divide en dos áreas: cálculo diferencial y cálculo integral. Pues el cálculo diferencial estudia el cómo computar la función que describe el cambio de otras funciones de variables continuas. Pues en este caso son operaciones de orden especial, pues llamadas lo que son las derivadas, ¿no? Mientras pues que el cálculo integral estudia la operación inversa, ¿no? Que es la antiderivada e integrales y pues las series infinitas, ¿no? Pues esto trata más o menos bueno, es lo que expliqué en anterior de la antiderivada y derivada, pues que son opuestas, ¿no? Son operaciones inversas más bien, lo que sería. Y ya pues, ¿qué forma debe tener una integral para ser resolvida por el método de sustitución? El método de integración pues por sustitución o cambio de variable se basa en la derivada de la función compuesta. Pues para cambiar las variables identificamos una parte de lo que se va a integrar, ¿no? Con una nueva variable, de modo que se obtenga una integral más sencilla. Esto quiere decir pues que de un número que es muy grande lo vamos a ir disminuyéndolo pues para que sea lo que es un resultado más corto y pues una integral pues más sencilla, no en este caso se puede decir.